Tenemos entonces los primeros testimonios de la literatura cubana en época colonial, en los primeros siglos de la dominación española. Aparecen allá un hombre que aparece en 1510, 1762, que muere, llamado Vasco Núñez de Balboa, y escribe Espejo de Paciencia del Canario en los primeros siglos de dominación española. Y a finales del siglo XVIII y principios del XIX encontramos al pensador Francisco de Arango y Parreño entre 1765 y 1837, en que este escritor muere y escribe este hombre también en la literatura colonial. Es época en que del padre José Agustín Caballero, quien nace en 1362 y muere en 1835, fue un orador sagrado, y sobre todo al padre Félix Varela, otro gran escritor de la época de la colonia, entre 1787 y 1810, fue un político y pensador que propugnaba ya la separación de la isla de España, lo que lo condujo al exilio, y escribió el ensayo Miscelánea Filosófica. Y el amor del suelo natal se manifiesta también en las poesías neoclásicas de Manuel Sequeira y Arango, y Manuel Justo de Rubalcaya. Hay un espíritu criollo más popular y se percibe en las obras teatrales ligeras, como por ejemplo No hay amor si no hay dinero, El forro del catre y La valla de gallos, de indudable gracia, de un hombre llamado Francisco Covarrubias, quien nació en 1775-1850. Y viene el separatismo de Varela, que encuentra dos defensores con José Antonio Saco. Toda esta literatura fue de la época española, y también hubo literatura que tuvo que ver con la guerra entre Cuba y España. Y está la bibliografía de Domingo del Monte. Toda esta literatura se dio antes de que aparecieran los románticos y la poesía nativista. Vino la segunda generación, pero antes estuvieron los poetas y prosistas románticos de la Cuba. Todo esto lo tenemos que ver porque después de esto viene la segunda generación, y entonces cuando aparece la literatura conocida como periodo de transición, que es el periodo en que aparece el apóstol José Martí, del cual en La Habana, Cuba, se hallan monumentos erigidos de La Habana en honor a este poeta José Martí, quien fue sastre, fue sastre y fue un gran poeta. Todo esto forma parte de esa literatura que fue antes de la Revolución Cubana, porque fue en época de colonia, como estábamos hablando, y que ello apunta a una literatura. Esas son las raíces de una literatura conocida como literatura post-revolución cubana, que es la época que después de Batista y el periodo de Fidel Castro, en que nace Alejo Carpentier y nace un hombre llamado Arenas, quien escribe La verdad de Cuba. Este Ricardo Arenas no se puede confundir con Jacobo Arenas. Muchas veces lo confunden. Uno es guerrillero colombiano, de la FARC, etcétera, etcétera. El otro es de la Revolución Cubana, cuyas obras fueron cogidas por los mayamistas, quienes apoyaron cuando se abrió y se fueron para Miami, porque este hombre quería estar en el malecón a altas horas de la noche con jóvenes, porque era que le estuviesen iniciando el acto sexual, como si fuera la antigua Cuba. Y Fidel Castro, a pesar de que fue un comunista, el hombre, gran escritor, estaba a la par del nacional poeta Alejo Carpentier, el de Biografía del Caribe, y Castro lo expulsó y se hizo enemigo enseguida de la revolución que él apoyó. Y allá los mayamistas lo empezaron a utilizar, y sus obras cayeron en manos de la sanguinaria y capacitada para recibir, aceptar y dar torturas
son especialistas conocidas como la CIA, y empiezan a denigrar obras del Che Guevara, que dan dolor de barriga cuando uno ve las obras de que sabe que son traídas y nacidas de la mano de la CIA, y denigran al Che Guevara y denigran a todo lo que es literatura cubana, y a este hombre lo ensalzan cuando escribe La verdad de Cuba, y ahí expone una cantidad de cosas, la mazamorra de Cuba, la no sé qué, la no sé cuándo, pero no dice nada de que fue expulsado porque quería estar haciendo el acto sexual a toda hora en el malecón, y Fidel Castro no podía permitir esos vicios del ayer así a la luz pública, y entonces se va renegando, y llega, los mayamistas lo apoyan allá en Estados Unidos, propaga, recibe el SIDA y muere de SIDA en los Estados Unidos, y con él murieron con el SIDA las ideas mayamistas de denigración de la Revolución Cubana. Entonces todavía ahí está Alejo Carpentier, y así sucede con los literatos, que muchos tienen que irse al exilio y muchos se hacen enemigos del Estado. Por lo tanto, Ricardo Arena escribió La verdad de Cuba, pero esa es una literatura post-revolución cubana. Por lo tanto, vemos también que se dieron grandes cosas en el mundo, también de lo que se conoce como la evangelización, que tiene que ver con todos estos españoles que trajeron esas cuestiones y que aparecen allá también, porque la Edad Media fue la época más larga que ha durado casi 500, 600 años, y en eso todas esas cuestiones suceden. Invasión a América, por ejemplo, 1492, porque la Edad Media comienza desde el siglo XII, y esa Edad Media trae el descubrimiento de América, trae la Biblia de América, y trae la herejía que tanto deja. Y todas esas cuestiones las estudiaba el gran mártir y el gran apóstol de la revolución, de la independencia, José Martí, quien nació en 1853 y murió en 1895. Y tiene José Martí poemas grandes como la siguiente estrofa que le voy a leer. Aparece en la literatura cubana la crítica y el ensayo. Por ejemplo, la guerra contra España, propuesta durante medio siglo, estalla al fin en 1868 y cesa temporalmente 10 años después. Martí dice: si ves un monte de espuma, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es surtidor. Mi verso es surtidor. Mi verso da un agua de coral. Por lo tanto, José Martí es el héroe nacional de Cuba y uno de los escritores más agregados y más egregios de América, poeta de gran calidad y sencillez, autor revolucionario que rompió con los copistas de la tradición. Martí se sirvió de toda la riqueza de pensamiento y verbo para ofrendarla en provecho de la patria. Su oratoria refulgante en pro de la independencia impulsó y decidió a las multitudes a independencia, impulsándolas, y decidió que las multitudes perseveraran en el camino de la lucha por la emancipación de la esclavitud y por la emancipación de Cuba. Este apóstol fue una llama que se consumía en su propio fervor y que no podía tener otro fin que el de caer en la lucha. Su obra literaria asombra por las copiosas cosas que dice, y si se tiene en cuenta la brevedad de su agitada vida, de él se tiene en cuenta su agitada vida de luchador. Las obras completas comprenden no menos de 70 volúmenes entre prosa y verso. Ismaelillo, por ejemplo, verso libre, verso sencillo, crítica, discursos, teatro, como dar amor, con amor se paga, adúltera, etc. Tiene artículos periodísticos, epistolados, cartas a mi madre, novelas, amistad funesta, cuentos infantiles, etc. La poesía compuesta por el creador es sencilla y de buen gusto. José Martí de Cuba.
También hay hombres grandísimos, pero para ya la Edad Media también se encuentra que la palabra herejía en la Edad Media y en la literatura de colonia, como ya lo vimos, hay romanticismo, hay transición, hay segunda generación y aparece el modernismo en la literatura colombiana. En la época también en que aparecen grandes hombres, Nicolás Guillén, ¿verdad? Por ejemplo, un gran escritor cubano. Todo eso forma parte de literatura post-revolucionaria, post-revolución cubana. Pero acá en esta de la época del periodo de transición, de la cuestión de las colonias y todas esas cuestiones, nos determinan que hubo una literatura colonial. España es cierto que es la península y existían semejantes afanes renovadores acentuados por la gran generación llamada del 98, que efectuó una ruptura con generación llamada del 98, y esa ruptura da la escuela literaria vigente, aunque conservando siempre un marcadísimo sabor español. Hugo Berlán y Baudelaire influyeron notablemente en los poetas de ambos lados del Atlántico. El poeta francés de origen cubano José María de Heredia, quien aparece en 1842-1905, que muere, cuenta ya la historia literaria como una de los más grandes parnasianos, y Julián del Casal. Pero también surge la palabra heredia, que significa en griego herería, falsa opinión. Es la iglesia que surge con la famosa herejía y nace la Inquisición. Y se dice que la semilla del evangelio que había sido sembrada en Bohemia desde el siglo IX, y que la Biblia había sido traducida y el culto público celebrábase en el idioma del pueblo. Pero conforme iba aumentando el poder papal, oscurecía también la palabra de Dios. Dicen que Gregorio VII se había propuesto humillar el orgullo de los reyes y no estaba menos resuelto a esclavizar al pueblo, y con tal fin expidió una bula para prohibir que se celebrasen cultos públicos en lengua bohemia. El Papa declaró que Dios se complacía en que se le rindase culto en lengua desconocida, y que al haber desatendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías. Así decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que el pueblo quedara encerrado en las tinieblas. Pero el cielo había provisto otros agentes que la preservarían de la iglesia, y muchos valdenses y albigenses, expulsados de su hogar por la persecución, salieron de Francia. Se dice que esta gente tiene los famosos manuscritos o libros sagrados o libros bíblicos apócrifos, que ellos dicen que son sagrados, y aquí es donde aparece la cuestión de la que se basa el que hizo el Código Da Vinci para escribir sobre la famosa capilla de María Magdalena, y la cuestión de que Magdalena era la esposa de Jesucristo, y tuvieron hijos y fueron a esos pueblitos y allí vivieron, y nace la generación de Jesucristo en carne y hueso. Continuaremos con el profesor Robinson Ferreira para que usted aprenda de literatura, para poder pasar después a la literatura de Venezuela. Gracias.